Bueno, me dieron el pass para subir las clases a YouTube, así que las voy a subir. Em, no pude subir la de la vez pasada, pero voy a subir las dos. Y también tengo permiso para ponerlas en las pestañas del EVA. Vi que todos los profesores tienen como un cronograma semanal y tienen las clases ahí, así que voy a subir las mías también. Así que bueno, eso. Entonces, clase de hoy. Bueno, vamos a darle como un cierre al práctico 9. Como un cierre, no, vamos a darle un cierre al práctico 9. Em, en principio, no pensé en hacer ningún ejercicio en particular. Estoy como más viendo qué les gustaría hacer a ustedes. Quizá hay alguno que hayan intentado hacer y no salió. Eh, entonces, capaz que podemos hacer así. Si no, yo elijo uno ahora con ustedes. No sé qué les parece. Si quieren, les comparto el práctico. Ah, miento. Hay uno que sí me gustaría hacer, que es otro de los del límite. El segundo del límite, porque hicimos el primero, ¿se acuerdan? Uno que era con seno. Capaz que podemos hacer el segundo, que tiene un e a la no sé cuánto, y ya practicamos de vuelta un poco más con Taylor, de orden 2. Bueno, entonces, si no hay objeciones, pienso que ese está mal. Ah, sí, puede ser, sí, que había, yo leí algo de eso en el foro de Eva, que contestó Alejo. ¿Podrías explicar el de las potencias? ¿El de las potencias? Ah, el de desarrollar X, Y, Z en potencias de coso. Bueno, dale, lo hacemos. Voy a mirar, está bien, sí, es verdad lo que decís, Ian. Lo preguntaron en el EVA, no sé si lo preguntaste vos. Y Alejo contestó. Vamos a chusmear ahí, a ver qué pasa con ese ejercicio. Entonces, porque si no, como que te queda una indeterminación, ¿no? Como que si lo haces así, así como así. Entonces, vamos a hacer eso, a ver qué pasa. Y si hay que corregirlo, lo corregimos, para que nos quede bien. A ver, ahí. Entonces, el ejercicio es este. Bueno, entonces clase de hoy, en principio no hay ningún plan, solo vamos a ir como redondeando ejercicios que hayan quedado. De última, si nos aburrimos sobre la segunda mitad de la clase, podemos hacer un repasito de integrales, porque a partir de ahora vamos a integrar. El último práctico va a ser de integrales, entonces como que tiene que tener más o menos caladas las técnicas de integración. Yo no sé cuándo cursaron cálculo en una variable, así que de última podemos hacer algo de eso. Entonces, bueno, tenemos este límite que como viene, a ver, tiene toda la pinta de que es una indeterminación, pero vamos a chequearlo. Es e a la... Estoy tomando el límite con x e y tendiendo a 0 a 0, entonces queda e a la 0 más 0, o sea, e a la 0 me da 1. Y de este lado tengo 1 más i menos i cuadrado sobre 2. Entonces, este otro sumando también me da 1. Entonces me queda 0 sobre 0 y abajo estoy tendiendo a 0 también. Así que 0 sobre 0. Entonces, vamos a hacer, yo creo que lo más lógico es hacer el Taylor de este, ¿no? O sea, podríamos hacerlo de todo de vuelta, como les dije la vez pasada, pero capaz que nos basta con hacer el de E a la coso. E a la coso. Entonces, vamos a considerar f de x y igual a e a la x al cuadrado más i por i más 1. Entonces, la derivada con respecto a x. Bueno, vamos a primero evaluar en 0. 0, 0. F00 ya vimos que era 1.
Eso ya lo sabemos. Vamos a ver qué le pasa a la derivada primera con respecto a x en 0, 0. Esto es, la derivada con respecto a x de esto es e a la x cuadrado más i por i más 1 por la derivada del exponente con respecto a x, que es 2x. Y esto lo evalúo en xy igual a 0, 0. Disculpen. Ahora sí. Voy a... ¿me avisan una cosa? Yo estoy capaz que con una conexión un poco inestable a veces, así que si en algún momento me empiezan a escuchar con voz robótica o algo de eso, avísenme y saco la cámara. En principio por ahora vengo bien, ¿no? O sea, no se está trancando. O sea, mi cara no es tan importante, pero me gustaría que no se escuchara robótico ni se trancara la pizarra. Entonces, si evaluamos en esto, gracias a este 2x, cuando lo evalúe en 0, esto me va a dar 0. Bueno, ¿qué pasa con la derivada con respecto a y? La derivada con respecto a y de f en 0, 0 es e a la x cuadrado más i por i más 1 por, bueno, la derivada del exponente con respecto a i, ahí capaz que lo más fácil es hacer la distributiva, ¿no? Entonces, si hacemos la distributiva, digo, lo pueden hacer también como un producto, pero la distributiva sería i cuadrado más i, que es mucho más fácil para derivar. Entonces, cuando derivan i cuadrado más i con respecto a i, es 2i más 1. Entonces, esto lo tenemos que evaluar en xy igual a 0, 0. A ver, ahí. Entonces, la parte que tiene e ya sabemos que va a dar 1. Después tenemos este 2i que cuando lo evalúe en 0, 0 me va a dar 0. Y después me sobrevive este 1. Así que lo que me va a sobrevivir acá es un 1. Digo, puedo escribirlo de esta forma. Esto, cuando lo evalúe, es igual a 1. Y esto, cuando lo evalúe, es igual a 1. Bien. Y ahora nos quedan las derivadas de segundo orden. ¿Por qué voy a ir hasta el segundo orden? Por el denominador. El denominador es norma al cuadrado, ¿no? Norma euclidia al cuadrado, o norma 2 al cuadrado. Así que voy a ir hasta el segundo orden. A ver qué pasa con la derivada con respecto a x dos veces. De f en 0, 0. Tengo que derivar este de acá con respecto a x. Bueno, acá no me va a quedar otra que derivarlo como un producto. A ver, ¿hay alguien en la sala de espera? No, entró y se fue. Rarísimo. Entonces, la derivada del primero con respecto a x es e a la x cuadrado más i por i más 1 por la derivada del exponente, que era 2x, y como tengo que multiplicarlo por este 2x, me va a quedar un 4x cuadrado. Y ahora, el primero lo dejo como está, o sea que me queda e a la x cuadrado más i por i más 1, y tengo que derivar el segundo con respecto a x, o sea que me queda un 2. Y esto, evaluarlo en xy igual a 0, 0. Bueno, esto, cuando lo evalúe en 0, 0, me va a dar 0, así que todo este término me va a dar 0. Y esto, ya dijimos que era 1, así que me va a sobrevivir el segundo término, nada más. Esto me va a dar 1. Entonces esto me va a dar 2. Si hice bien la cuenta. A ver.
lo que me preocupa un poco por cómo está esto acá. Pero bueno, algo me dice que... Bueno, capaz que no, capaz que está bien. Sigamos. Ahora vamos a hacer la derivada segunda, pero derivar con respecto a y la derivada con respecto a x. Que esto, como esta función, las exponenciales son de clase C infinito tranqui. O sea que esto puedo decir que es lo mismo que esto. Que capaz que lo voy a hacer así, para que tenga... Voy a hacerlo de esta forma, porque voy a derivar... La que voy a derivar es la con respecto a y, voy a derivar la derivada con respecto a x. Así que lo voy a hacer así. Es lo mismo, pero por orden nomás lo voy a dejar así. Entonces, lo que voy a hacer es derivar esta de acá con respecto a x. A y, perdón. Entonces, con respecto a y, este término es constante. Así que sale para afuera. Entonces me va a quedar un 2x por la derivada de este término de acá con respecto a y. Que bueno, que es el mismo término de acá. Así que simplemente lo voy a copiar. No hay mucha vuelta. Es e a la x cuadrado más y por y más 1 por 2y más 1. Voy a abrir el chat por las dudas que me estén hablando. No, por ahora nada. Y esto lo evalúo en xy igual a 0, 0. Bueno, gracias a este término acá, cuando esto lo evalúe en 0, me va a dar todo 0, ¿no? Porque esto ya me lo mata. Este de acá. Bien. Y me queda la derivada de y dos veces. En 0, 0. Y ahí tengo que derivar este de acá con respecto a y dos veces. Entonces esto va a quedar e a la x cuadrado más y por y más 1 por 2y más 1 al cuadrado. Esa sería la derivada del primer término por la derivada del segundo como está. Más, y ahora dejo el primer término como está, o sea, queda e a la x cuadrado más y por y más 1 por la derivada del segundo, que es un 2. Entonces esto es xy igual a 0, 0. Bueno, ¿qué pasa con esto? A ver, vamos a evaluar. Esto vale 1, esto vale 1, esto vale 1 y esto vale 2, obviamente. Entonces esto queda 3. Bueno, entonces, a ver si ahí me escribieron. Me quedó eso, sí, perfecto. Entonces, el polinomio de Taylor de f en 0, 0, de orden 2. Vamos a escribir eso. De orden 2 de f en f de 0, 0 es... Y va a quedar f de xy. Bueno, vamos a ver qué términos sobrevivieron. Sobrevivió f de 0, 0, que va a ser un 1. Sobrevivió
la f sub i, o sea, la derivada con respecto a i, que va a ser una i. Después sobrevivieron algunos términos de orden 2, que me va a quedar un medio por... Bueno, sobrevivió la derivada con respecto a x 2 veces, o sea que voy a tener un 2x cuadrado. Las derivadas cruzadas no, así que no las pongo. Y sobrevivió el término de orden 2 de la i, o sea, 2 veces con respecto a i. O sea que me va a quedar un 3i cuadrado. Y esto más un resto de x, con lo que cumple el resto, ¿no? Que es esto, con límite de xy tendiendo a 0, 0, de r de xy dividido x cuadrado más y cuadrado, que es la norma al cuadrado, es 0. Ok, entonces vamos a resolver el límite. A ver qué pasa. Límite con xy tendiendo a 0, 0 de f de xy menos 1 más i menos i cuadrado, 1 más i menos i cuadrado, dividido x al cuadrado más y cuadrado, es igual a el límite con xy tendiendo a 0, 0 de todo esto. A ver si lo puedo hacer más chico. Sí, lo voy a escribir de vuelta porque lo escribí como demasiado grande ahí. O sea, va a quedar 1 más i más x cuadrado más 3 medios de i cuadrado menos, voy a poner 1 menos i cuadrado más i al cuadrado más el resto, me faltó, más el resto de x dividido, entonces, x cuadrado más y cuadrado. Ok, entonces, se me va este 1 con este 1, este no, le puse un cuadrado aquí Profe, arriba. Ahí, sí, una pregunta. dale. En la letra no decía menos i cuadrado sobre 2. Capaz yo copié mal, pero... Ah, sí, 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 menos y cuadrado sobre 2. Ah, Sí, sí. Entonces, esto me faltó sobre 2. Siempre si se preguntan si copiaron mal ustedes, seguramente no. El que copió mal soy yo. Eso es casi que un teorema a esta altura. Ok, ahí va. Ah, acá está el signo, claro, porque... Ahí va. Ya entendí. O sea, sí, seguramente tenga que ser un menos. Sí, sí, sí. Si lo dejas con el más, te da 1, ¿no? Y si lo dejas con menos, te queda que no existe. Así que sí, te queda que no existe una parte. Entonces, está bien. Ah, les voy a desarrollar para los que no, capaz que no me están siguiendo el razonamiento. Pero esto es el límite de xy tendiendo a 0, 0. Si lo dejamos con el más, queda x al cuadrado más 2y cuadrado dividido x cuadrado más y cuadrado y más resto de xy dividido x al cuadrado más y cuadrado. Claro, ¿cuál es el tema acá? Esta parte de acá, esto tiende a 0. Si yo lo dejo así y yo tomo, por ejemplo, si tomara, ¿cómo es? Trayectorias.
Por ejemplo, si me acerco por los x igual a 0, x exactamente igual a 0, e y tendiendo a 0, esta parte de acá tiende a 2. Y si me acerco por los y que valen 0 y los x tienden a 0, me tiende a 1. Por lo tanto, esta parte de acá tiene un límite que no existe. Entonces vamos a hacer un cambio. No sé si es lo que dijo. Voy a chumear a ver qué es lo que contestó exactamente Alejo. Digo, para no pisar a Alejo, que si no me mata. No me va a matar. A ver. De última, lo que podemos hacer es simplemente cambiarle el signo acá. Vamos a poner un signito acá, que en vez de menos sea un más. Para que quede bien. Entonces acá nos quedaría un menos. Entonces acá queda y cuadrado. Entonces ahí queda precioso, porque esto tiende a 1. De hecho, no tiende a 1, es 1. Entonces esto, el límite entero daría 1. Capaz que es esa me parece que tiene más sentido eso que decir que no existe. No sé. Deme un segundo que voy a leer lo que contestó Alejo en el EVA. Pero más allá de eso, ¿se entendió? Igual dijo nada, que no lo cambiemos. No lo cambiemos, entonces. Dejémoslo como está. O sea, dice, estuve mirando el ejercicio y me parece consistente con lo que vos decís. El Taylor de orden 2 es ese. Si el signo estuviera cambiado como vos decís, el límite daría 1. De lo contrario, podés ver por polares que ese límite no existe. Entonces vamos a dejarlo como está y vamos a probar que no existe. Entonces, ¿qué es lo que quedaba? Quedaba así. Esto, así, así y así. Esto quedaba un 2. Y eso. Entonces, lo que yo digo es tomarse trayectorias. El límite con... a ver, llamémosle a todo esto. Llamémosle a g de xy. Entonces, el límite con x tendiendo a 0 de f de x0, de g, perdón, de g de x0 es igual al límite con x tendiendo a 0 de x al cuadrado dividido x al cuadrado más resto de x0 dividido x al cuadrado. Y bueno, esta parte de acá, esto tiende a 0. ¿Por qué tiende a 0? Porque si el límite si este tiende a 0, entonces por cualquier trayectoria que yo me tome, también va a cualquier trayectoria que tiende a 0, también va a tender a 0. Entonces esto, y bueno, y este de acá es exactamente 1, ¿no? Todo esto es exactamente 1. Entonces esto es 1. Y por otra parte, si se toma la trayectoria con y tendiendo a 0 de g de 0i, que es el límite con y tendiendo a 0 de 2i cuadrado dividido i cuadrado más r de 0i dividido i cuadrado, bueno, esto tiende a 2, porque este término, el primero de los subbandos, es 2 y el segundo tiende a 0. Entonces está, dejémoslo así, no cambiemos el numerito. Bueno,
¿Preguntas? Bueno, ok. Me habían preguntado el de las potencias. Entonces desarrollemos eso en potencias de eso que dice ahí. Entonces, ¿qué es este? Claro, está un poco, es un poco extraño lo que hay que hacer, pero van a ver que no es tan loco. A ver, dice desarrollar x por y por z al cuadrado en potencias de x, y menos 1 y z más 1. Entonces, esto que nos dice acá es lo primero que tenemos que prestar atención. Porque nosotros acá, en el Taylor, hay algo que está implícito. Bueno, lo que pasa es que lo estamos haciendo siempre en cero. Pero si no, el Taylor, ¿cómo sería? Imagínense que voy a hacer el Taylor de orden 1, en un punto que sea de la forma P, x0 y 0. Entonces, f de xy sería f de x0 y 0 más la derivada con respecto a x evaluada en x0 y 0 por x menos x0 más la derivada con respecto a y en x0 y 0 por y menos y0 más un resto. Y menos y0. Entonces, esto que me está diciendo acá, este y menos 1 y z más 1, me está diciendo en dónde voy a centrarme para hacer el Taylor. ¿Se entiende? Entonces, en qué punto voy a desarrollar el Taylor de esta función? Llamémosle f. Esta va a ser una f de x, y, z. Con esto que les acabo de decir. ¿Dónde voy a centrar el Taylor? 0, 1, menos 1. ¿Están todos de acuerdo con Joaquín? Bien. Entonces, hagamos eso. Entonces, desarrollemos el polinomio de Taylor de f en el punto P que sea 0, 1, menos 1. Entonces, vamos a ver qué pasa con los términos. F en 0, 1, menos 1 da 0. La derivada, estoy usando las dos notaciones de forma indistinta. La derivada con los D, bueno, no son D, no sé cómo se llaman estos, no sé si tienen un nombre. Esta es la notación de menos vago. O de más vago en realidad. La otra es de menos vago. La derivada con respecto a x, entonces, de esto es y por z al cuadrado en x y z igual a 0, 1, menos 1. Entonces esto me va a dar 1 por menos 1 al cuadrado, que da 1. O sea que es 1 por 1, da 1. Derivada con respecto a y en 0, 1, menos 1. Me va a quedar x por z cuadrado en x y z igual a 0, 1, menos 1. Y esto va a dar 0.
Bien, hagamos la derivada con respecto a z ahora. 0, 1, menos 1. Esto va a dar 2 x y z. En x y z igual a 0, 1, menos 1, da 0 también. Bueno, ahora tengo las derivadas de orden 2. F sub xx. A ver qué pasa con eso. Bueno, la f sub x, que es esta, no tiene nada de x, o sea que es constante con respecto a x. Así que esto me da 0. Siempre. Hagamos la derivada con respecto a y de la derivada con respecto a x. Que bueno, esto ya sabemos que es igual a esto, así que ya lo escribo. Que es lo mismo que la derivada con respecto a y de la derivada con respecto a x. Bueno, no ahora ya sabemos, sí, ya lo sabemos porque es un polinomio esto, ¿no? Este término es un polinomio. Por lo tanto, todas las derivadas, las que quieran. Bueno, esto tengo que derivar este término con respecto a y. O sea que me va a dar un z cuadrado. Y lo tengo que evaluar en x y z igual a 0, 1, menos 1. Entonces esto me va a dar menos 1 al cuadrado, 1. Ok. Hagamos las derivadas con respecto a z. Entonces esto es lo mismo que esta. A ver si estamos de acuerdo. F de xz en 0, 1, menos 1 es lo mismo que f de zx de 0, 1, menos 1. Entonces tengo que derivar esta de acá con respecto a z, que da 2 y z, y evaluarlo en el punto que corresponde. Entonces esto da 2 por 1 por menos 1 da menos 2. Ok, vamos con las derivadas de la derivada con respecto a y. La derivada con respecto a x de la derivada con respecto a y ya la calculé, da 1. Entonces vamos a hacer la derivada con respecto a y de la derivada con respecto a y. Entonces tengo que derivar este término con respecto a y. Entonces me va a dar 0. No tiene ninguna i, así que me da 0. Ahora voy a hacer la derivada con respecto a z, que es lo mismo que esta. A ver, f sub iz es lo mismo que la derivada con respecto a z de la derivada con respecto a y. Entonces tengo que derivar esta de acá con respecto a z, que me va a dar 2z, 2xz. Y esto, como estoy evaluando en con x igual a 0, esto me da 0. Ok, me faltan las derivadas de la derivada con respecto a z. Entonces la derivada con respecto a x, ya la calculé, me da menos 2. La derivada con respecto a y, ya la calculé, me da 0. Y ahora me falta la derivada con respecto a z dos veces. F sub z de 0, 1, menos 1 es la derivada de este término con respecto a z, que da 2xy evaluado en x y z igual a 0, 1, menos 1, que esto me da 0.
Bien. ¿Hay alguna que pueda seguir derivando acá y que me dé algo distinto de cero? Y sí, hay algunas que sobreviven, ¿no? O sea, esta la puedo seguir derivando con respecto a z. Y esta la puedo seguir derivando con respecto a y con respecto a z. Y me va a dar algo distinto de cero. Esta la puedo seguir derivando también con respecto a y, a x y con respecto a z, que me va a dar cosas distintas de cero. Así que tengo que seguir derivando. Que tengo que escribirlo todo en términos de... eh, en principio dice desarrollar en potencias, así que no tengo que seguir. No me queda otra. A ver, pero voy a hacer solo las que interesan, porque hay un montón que van a ser ceros. Entonces, esta de acá, esa de ahí, la puedo derivar con respecto a z y va a dar cosas distintas de cero. O sea, f sub z de x y 0, 1, menos 1 es lo mismo que f sub z y x en 0, 1, menos 1, que nada, eso. A ver. Y va a dar 2z. Estoy pensando que esta es igual a esta también, ¿no? O sea, es igual a f sub i xz, 0, 1, menos 1. O sea, las permutaciones de x y z, que es igual a f de i zx, de 0, 1, menos 1. Y es también igual a esta. Si yo derivo esta con respecto a x, está bien. Entonces en realidad no había que hacer muchas más, porque son todas las mismas. Que es lo mismo que f sub x y z, 0, 1, menos 1, que es igual a f sub x de zi de 0, 1, menos 1. O sea, las que sobrevivieron son todas las mismas. Y todos estos van a dar 2z. Que esto, evaluado en 0, 1, menos 1, me da menos 2. Y a ver, me faltó alguna, porque tienen que ser permutaciones de 3 elementos, ¿no? O sea, 3 factorial me da 6. Permutaciones, alguien que no sepa lo que son permutaciones. O sea, permutaciones tengo 3 elementos, los x y z, y todas las formas de reordenar esas cosas. O sea, que me queda 3 factorial. ¿Por qué? Para los que nos cursaron, si puede haber gente que no cursó discreta, para la primera posición tengo 3 elementos, para la segunda posición tengo 2, para la tercera posición tengo una sola. Entonces me queda 3 por 2 por 1. La pesadilla de discreta. Sí, la parte combinatoria es bastante compleja. Ok, y puedo seguir derivando, y bueno, lamentablemente, gracias a este 2z de acá, puedo y tengo que seguir derivando, porque este término de acá ahora lo puedo derivar con respecto a z. Y ahora todo se pone un poquito más complicado, porque ahora tengo que derivar toda esta 2 veces. Lo voy a hacer una vez sola, porque ahora tengo más cosas, ¿no? Tengo un montón de elementos, pero esto me va a dar 2, que es igual a un montón de otras, ¿no? O sea, ¿cuántas posibilidades tengo para esta? Ahora tengo 2 zetas, una x y una y.
y tengo que permutar esas cosas. O sea que me va a dar, tengo 4 lugares, o sea, son permutaciones con repetición. Me va a quedar 4 factorial dividido 2 factorial por 1 factorial por 1 factorial. O sea que es 4 factorial es 4 por 3, 24, dividido 2, 12. Tengo 12 de estos elementos. ¿Alguien que no hizo discreta que se haya perdido con el razonamiento que hice recién? ¿O todos hicieron discreta o todos se entienden permutaciones con repetición? Claro, yo para no escribirlos todos, algo que hace. Lo que dice Joaquín es lo siguiente. Pensá que tenemos ahora una palabra de 4 letras. Bien, y las letras posibles son 2 zetas, una X y una Y. Bien, entonces, entonces yo acá puedo poner una Z, una X, una Z y una Y. Ok, si yo no tuviera las zetas, si las zetas fueran distintas, llamémosle Z1, Z2, las permutaciones posibles de estos 4 elementos serían 4 factorial. O sea, 24. El tema es el siguiente. Yo acá, esta permutación para mí no son 2 permutaciones distintas. O sea, los Z1, Z2 es una cosa ficticia que yo lo dije para decir que es 4 factorial nomás. O sea, porque en realidad para mí es la misma permutación. Entonces, en realidad ahí estoy contando como permutaciones distintas, permutaciones que son la misma. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo divido entre las permutaciones de elementos de los Z1 y Z2, que yo los conté como cosas distintas, pero en realidad eran la misma cosa. Y yo tenía Z1, Z2. Entonces, las permutaciones de elementos Z1, Z2 son 2 factorial. Entonces, por eso te queda 4 factorial dividido 2 factorial. Y bueno, y estos 1 factoriales que puse es porque son las permutaciones de los X y las permutaciones de los Y. Pero ahí, en realidad, no hay ninguna permutación porque hay un solo X y un solo Y. Entonces, por eso queda eso. Está. Igual esto es una clase entera del curso de discreta, o sea, lo acabo de resumir, resumidísimo. Pero no importa, tampoco es tan importante para esto. O sea, entonces voy a escribir hay 4 factorial dividido 2 factorial de estos elementos. Que son 4 factorial dividido 2 factorial son 12 elementos. Ok, y ahora sí, ya está, ya no puedo derivar más. Porque todas me van a dar 0. Ok, entonces ahora tengo que juntar todo lo que hice. Por lo tanto, me quedó que x y z al cuadrado se puede escribir como. Vamos a ver cuáles sobreviven. Bueno, sobrevivió la derivada con respecto a x. Entonces me va a quedar un x, porque estoy haciendo el polinomio en 0, 1, menos 1. Así que sobrevivió con respecto a x. ¿Cuál más? Voy a sacar el chat un segundo, así puedo ver. Bien, sobrevivió la derivada con respecto a x, y. Entonces voy a tener un 1 medio. Voy a sumar así, voy a dejar un 1 medio. Y voy a tener. Tengo 2 de estas. Entonces me va a quedar un 2 por x por y menos 1.
¿Está bien la derivada? ¿Era 1? Sí. Está. Después tengo los xz, que tengo 2 de ellos, y la derivada vale menos 2. Entonces lo voy a escribir así. Es un más 2 por menos 2 por x por z más 1. ¿Qué más? De las derivadas de orden 2, no me sobrevivió ninguna más. Perfecto. Perfecto, porque este 2 entonces se me van a tachar con los 2. Vamos a ver de las derivadas de orden 3. Me sobrevivió la que es z por x por y. Entonces voy a dividir afuera por un 3 factorial. Y la que me sobrevivió entonces es la de zxy. ¿Y cuántos de estos términos tengo? Tengo 6 de estos términos y la derivada me vale menos 2. Y esto entonces va a quedar x por y menos 1, z más 1. Z más 1. Y después me queda un 1 sobre 4 factorial y tengo 4 factorial dividido 2 de estos elementos, que vale 2 la derivada y es igual a z cuadrado, perdón, que es x por y menos 1 por z más 1 al cuadrado. Bueno, y esto más un resto, ¿no? Más un resto, que en este caso el resto es de orden 4. Vamos a escribirlo. Con r de xy dividido la norma al cuadrado, la norma a la 4 en realidad, o sea que va a quedar así. Vamos a escribirlo así. X al cuadrado más y menos 1 al cuadrado más z más 1 al cuadrado, todo esto al cuadrado tiende a 0. Ok, a ver que no depende de z al resto. Sí, con x y z. Sí. La costumbre. Pero sí, depende de z. Ok. Bueno, y se pueden tachar un montón de cosas, ¿no? O sea, este 2 con este 2 con este 2, con este 2, este 3 factorial con este 6, este 4 factorial con este 4 factorial, este 2 con este 2. Entonces, al final queda que x y z cuadrado se puede escribir como x más x por y menos 1 menos 2x por z más 1 menos 2 por x por y menos 1 z más 1 más x por y menos 1 por z más 1 al cuadrado. Más un resto. Y ahí quedó. Eso es lo que había que escribir. Uno se pregunta, ¿para qué? ¿No? O sea, yo estoy pensando de mi cabeza de que estoy haciendo cosas en mi maestría que tienen que ver con resolver cosas computacionalmente. Y esto es insólito porque, a nivel computacional, porque imagínense que ustedes tienen que hacer un programa que dados 3 números, les calcule
el resultado de hacer x por y por z cuadrado. Si ustedes agarran 3 números y lo programan para que dé x por y por z cuadrado, tienen que hacer 1, 2, 4 operaciones. Y si quieren 3, porque seguramente la exponencial esté re bien optimizada en los lenguajes de programación. Sin embargo, el término de la derecha tienen que hacer 1, 2, tienen que hacer un montón de operaciones más, porque tienen que hacer sumas, tienen que hacer productos. Digo, cualquier computadora actual esto lo hace así, pero desde un punto de vista computacional acá no hay nada. Pero bueno, este era el ejercicio. Bueno, preguntas. ¿Se puede hacer el producto de los Taylor? Como curiosidad. Sí, dale, vamos a ese. Es bien feo, pero vamos, planteémoslo. El de la composición es espantoso, realmente espantoso. Pero sí, a ver, conversémoslo de última. O sea, o tiremos como ideas de cómo hacerlo, porque desarrollarlo todo es como realmente súper engorroso. Ya en una variable es como, tiene como un poco más de sentido. Dos variables como que... Ok. Habría que hacer lo que dice en el 10, ¿no? Eso. Este. Ok, entonces dice, sea f una función que va de un dominio de R2 a R, definido por f de x y es g de x por h de y, donde g y h son funciones e infinito. Calcular el polinomio de Taylor de f en función de los polinomios de Taylor de g y h. Entonces, voy a ir hasta orden 1 primero y ver qué pasa. Entonces, f, vamos a calcular f. Bueno, no me dicen dónde, no importa. Vamos a hacerlo en cualquier lugar. F de x0 y 0, entonces queda igual a g de 0, g de x0. No voy a poner x0, perdón. Voy a poner AB, porque si no, ya que va a ser engorroso, vamos a hacerlo un poquito menos engorroso. Va a ser g de A por h de B. Bien, f sub x de A en A y B es la derivada de este término, de g de x por h de y. O sea que me va a quedar g sub x evaluada en A por h de B. Vamos a hacer f sub i en A, B. Entonces esto es g sub nada, g en A, por h sub i de B. A ver, sigamos un paso más. F de x por y no, f sub i x, que va a ser igual a f sub x y de A en A, B. Tengo que derivar esta con respecto a x. Entonces va a quedar g sub x evaluado en un punto A por h sub i evaluado en un punto B. Me faltó la... Vamos a ponerla arriba. Un paso anterior. Entonces, f sub xx en AB
es G sub X, X en A por H de B. Si estoy haciendo las cuentas muy rápido, me avisan. Ahora tengo que hacer la derivada 2 veces con respecto a I. Y acá encima aparece un JC multiplicando para aplicar el producto. ¿Qué es un JC? Me perdí. O sea, otra función multiplicando. Ah, vos decís. Ah, está. Vos decís para aplicar Para aplicar esto, para hacer este. Sí, no, está feo, está feo. No recomiendo. Sí. No recomiendo esto. F sub I de A, B. Esto, entonces, o sea, estoy pensando de vuelta desde un punto de vista computacional, qué es lo que harán las cosas tipo Wolfram Alpha. Que para hacer estas cosas. Me suena que productos no, que no deben hacer. Bueno, no sé. No sabría decirte porque no sabría decirlo. No sé. No sé qué es más costoso, si hacer el producto de cada uno y después multiplicarlos. El polinomio de cada uno y después multiplicarlos. Seguramente eso es capaz que menos costoso. Pero tampoco soy tan experto en este tipo de programación. De hecho, para nada experto. Así que no sé. Entonces, acá quedaría G sub A por H sub I de B. Bueno, y acá tendríamos que seguir, ¿no? Pero a ver si podemos llegar a un patrón de algo. A ver, a ver si podemos llegar a algo. F sub X, Y. A ver cómo quedó. Quedó G sub A, H sub B, más G sub X de A por H de B por X menos A, más G sub A, H sub I de B por I menos B, más un medio de G sub X A, H sub B, X menos A al cuadrado. Este un medio está así. Más G sub X A, H sub I en un punto B. Tengo dos de estos y tengo que multiplicarlo por X menos A y menos B. Y después más un G sub A, H sub I B. Esto por I menos B al cuadrado. Y esto después sigue. Es infinito, así que lo puedo escribir así, como infinito. Bueno. Hay que ver. Porque en realidad hay funciones, tiene un problema. Las funciones en R, de R en R, que pueden ser funciones que no se pueden escribir como series de potencia. Pero está. Es una idea de la prueba. O sea, esto
realmente es engorroso. Y a ver si podemos llegar a algo acá, sacar cosas de factor común o algo. A ver, observen que tenemos el G sub A está multiplicado por... Para obtener cosas de orden 1, a ver si esto les parece. El G sub A, acá va a haber algo que tiene infinitos términos. Y acá voy a estar multiplicando por H sub B. Sería, si hago este producto, me aparece este de acá. Después, si hago H sub B y lo multiplico por H sub I de B por I menos B, me aparecería este término acá. Si lo multiplico por el polinomio de Taylor por el término de segundo orden, me aparece este de acá. Es H sub I B por I menos B al cuadrado. Y acá hay un más. Y bueno, y después tendría, por ejemplo, si multiplico por la derivada de orden 1 de la G, si hago este por este, me aparece este término acá. Si hago este por la derivada de orden 1 por la derivada de orden 1 me aparece, de orden 2, perdón, me aparece este. Ah, y acá me faltaron un medios, los un medio. Y acá hay cosas en el medio. Acá me falta un medio. Bueno, entonces, esencialmente, o sea, esto de vuelta, no lo estoy haciendo como prolijo, pero esencialmente el producto de los polinomios de Taylor me da el polinomio de Taylor del producto. O sea, la idea de este ejercicio, o sea, esto está desde hace siglos, este ejercicio en el práctico, y no es que lo hagan así, pipí cucú, sino que como que noten más o menos como un patrón. Entonces, este es el polinomio de Taylor de g de x, y este es el polinomio de h de y. No hay que hacer como mucha más cosas raras. O sea, como que lo noten nada más, no que hagan una prueba formal. Bien. Bueno, el de la composición, arremangarse y mirarlo. O sea, porque es más feo todavía porque tenés reglas de la cadena. Entonces, está. La realidad es que nunca van a hacer esto, ¿no? O sea, para mí es mucho más fácil si tienen que hacer, como hicimos en el primer ejercicio. Vean que este término de acá, en realidad es una composición. Pero no se van a poner a hacer la composición de la X con esta cosa, ¿no? O sea, simplemente eh, hacen el polinomio de una. Lo mismo si hay un producto, o sea, hacen el polinomio de una y listo.
Capaz que en cálculo 1 tenía como un poco más de sentido, pero acá se pone demasiado engorroso como para hacerlo de esa forma. Bueno, entonces, miremos el práctico, a ver si quedan algunas cosas como para discutir acá en voz alta en los últimos minutos o hacer algún desarrollito corto. A ver, vayamos del principio. El primero lo hicimos, el segundo lo hicimos, el tercero lo hicimos, no me acuerdo. No sé si, no lo hicimos, pero no sé si alguien tiene alguna duda de ese. No, el tercero no lo hicimos. Si tienen alguna duda con ese, me dicen. El cuarto hicimos uno de ellos. Hicimos el A, creo, ¿no? Por ejemplo, el D. ¿Lo hicieron? Está bueno porque es la derivada de una transformación lineal, ¿no? Y es súper útil para los que hagan, si hay alguien que hace eléctrica, la gente que hace procesamiento de señales y eso, eh, les encanta hacer derivadas con respecto a vectores. O sea, por ejemplo, esto se puede ver de esta forma. A ver, estoy intentando escribir. Se define la derivada con respecto a un vector. Entonces, ¿cómo se deriva esto? Bueno, la derivada con respecto a un vector de AX te da la matriz A. Y bueno, la derivada con respecto a un vector es simplemente la matriz jacobiana. No es nada extraño. Pero esto les tendría que haber quedado, si hicieron bien, si derivaron bien, la matriz jacobiana les tiene que haber dado la propia matriz A, ¿no? Bien, perfecto. Ok, bueno, el F, el E, tienen el producto interno usual, así es simplemente una suma. O sea, les queda, hacen la producto interno usual, digamos. O sea, G de XY, esto es una cierta G1 de XY, G2 de XY. Entonces, esto es un producto interno, el producto interno usual, que es primera coordenadas multiplicadas sumada a las segundas coordenadas multiplicadas. Bueno, el 5 hicimos uno de ellos, ¿no? El A, que nos llevó un rato porque es cuentoso. No sé si intentaron hacer los otros, y si salieron o no. Cualquier cosa me dicen, me paran. El 6 hicimos el B. ¿Los otros salieron? De el 7 les tiré las fórmulas. Hicimos el de la esfera. El 8 es es regla de la cadena, esencialmente, ¿no? Es regla de la cadena en una variable, ¿no? No hay como, no hay mucha cosa. El 9, el 9, bueno, el 9 ya lo hicieron, si hicieron el anterior, ¿no? Porque si tienen una transformación lineal lo pueden escribir como el producto de una matriz por un vector, ¿no? Ahí hay una pisadita álgebra linealística. O sea, si hicieron el 9 es lo mismo que el 4. El 9 es lo mismo que el 4 parte D. ¿Me siguen? Toda transformación lineal se puede escribir de Rn a R, se puede escribir como el producto de un vector por una matriz. Y ya está.
O sea, eh, ¿qué, ¿cuál es esto? ¿Cuál es esa derivada? Es la matriz asociada. ¿Cuál es la matriz jacobiana de eso? Es la matriz asociada a la transformación en la base canónica. Ya está. No, pero eso usando cosas de álgebras lineales, ¿no? Bueno, el de el B es una, ¿cómo se llama esto? Se me fue el nombre. Forma cuadrática. Es una forma cuadrática. Claro, está bien. Es como la hessiana, es como el segundo término es como el término de orden 2 del polinomio de Taylor, justamente porque el término de orden 2 es una forma cuadrática. Forma cuadrática, ¿todos cursaron Galdós? ¿Quién no cursó Galdós? Está. Porque es una forma cuadrática esto, ¿no? La Q. Y bueno, hay que remangarse un poquito para hacerlo, pero no, hay que ver, hay que jugar con los índices, esencialmente, en el B, para ver cuándo se te anulan y cuándo no. Lo que les recomiendo es derivar, eh, no, derivar nada. Creo que esta es la forma para hacerlo, ¿no? O sea, si lo tienen escrito así, es fácil. Y separan en casos, si quieren. Cuando cuando les sobrevive la derivada y cuando no. Bueno, el C es parecido a lo anterior, o sea, pueden eh, usar si quieren las ideas de este de acá. Y a ver qué más, el 11 lo vimos, el 12, bueno, el 12 no lo hicimos, el de Taylor de orden 3. Ahí yo esquivé el bulto porque para no hacer el Taylor de orden 3, pero ¿tienen alguna duda de ese? ¿Lo intentaron hacer? Yo ahí admito que, que esquivé yo el bulto porque no quería hacer las cuentas hasta grado 3. Si quieren, hagan este que es el más fácil. Sí, el arco tangente es una maldad, porque tienen... Sí, sí, es una maldad total. Y bueno, el 13 no queda tan raro. El 13 es más. Si quieren, sí, para no morir en el intento como Ian, pueden hacer el 13. Que bueno, ahí se practican polinomios de Taylor de grado 3, pero con una función un poco más rara, menos rara. Y bueno, y el 15 es, bueno, notar algún patrón en las cosas. Porque les queda el polinomio de grado n y bueno, hay que notar si queda algún patrón. Joaquín, está buena la pregunta. Eh, respuesta corta, no. Respuesta larga, sí. Respuesta corta, no. Es por algo que yo dije al final de la clase pasada, que es que considerate un vector. Esto es un vector. Después tenemos una matriz. El vector, pensá que es el gradiente o la matriz jacobiana. La matriz sería la matriz hessiana. Y después, para ir al siguiente orden, tendríamos que armarnos un cubo. ¿Y ahora que esto se le llama cubo o no? No se le llama cubo.
Se llama tensor de orden 3. Tensor de orden 3. ¿Y qué es un tensor de orden 3? Vos fíjate ¿cómo es? Fíjate tipo un espesor, digamos. O sea, esto tiene espesor, este cubo tiene un espesor, ¿no? Entonces, si vos como que trazas una feta ahí, lo que tenés es una matriz. Entonces, un tensor de orden 3 es tipo matrices apiladas una atrás de la otra. Atrás, porque no hay una atrás, ¿no? Pero es una matriz con la otra. Pensá que una matriz es lo mismo que apilar vectores. Tipo, cada una de estas cosas es un vector. Y un vector es simplemente apilar números. Entonces, los tensores los tensores de orden K, surgen de apilar tensores de orden K-1. Una matriz es un tensor de orden 2. Entonces, ¿cómo escribir el diferencial de orden 3? Bueno, con un tensor de orden 3. Pero hay una forma de matrizar, no sé, estoy haciendo un verbo, de matrificar, no sé, un tensor de orden 3, que es mediante lo que se llama el producto de Kronecker. Busquen acá, Kronecker, producto de Kronecker. Y de esa es la respuesta larga que te decía. La respuesta corta es que no se puede matrizar, no se puede escribir como una matriz, sino como un tensor de orden 3. La respuesta larga es que se podría, pero con esto que se llama producto de Kronecker. Pero no sé si alguien lo hace en algún... No, no me queda tan claro que se pueda, pero a veces algunos tensores se pueden escribir, algunos tensores de orden 3 se pueden escribir como productos de Kronecker. No sé en este caso, tendría que pensarlo. ¿Eso apareció en un práctico de Gal 1? No me suena, capaz que sí, en alguno de los ejercicios extra, pero el producto de Kronecker se usa mucho cuando... Sí, el producto de Kronecker, tenés dos matrices. Imagínate que tenés una matriz A1, A12, A21, A22 y lo multiplicas por una matriz B que sea B11, B12, B22, B21, B22. Entonces, el producto de Kronecker, que se escribe así, es una matriz por bloques, que te queda A11B, A12B, A1, A21B y A22B, que es una matriz que es de tamaño 4×4 por bloques. Entonces, eso es lo que hace el producto de Kronecker, te genera esa estructura de bloques, que ahora no me acuerdo si es así el producto o al revés, porque no es conmutativo. Pero me refui por las ramas. Pero bueno, me lo preguntaron. Entonces, clase que viene, arrancamos con integrales. Si en el teórico no llegan a ver, no avanzaron demasiado con integrales, no importa, yo doy lo del teórico que sea relevante, porque no nos podemos atrasar más, porque nos quedan 3 clases de práctico para ver todo el tema de integrales, o sea que vamos a andar rápido. Así que si en el teórico no avanzan, avanzo yo en el teórico. ¿Ok? Porque tenemos que ver todo cambio de variables y toda la cosa, así que Yo para no tener que después
poner clases extra porque no llegamos a todos los temas o cosas así. Así que prefiero, y además porque para ustedes, futuros ingenieros, es importantísimo saber integrar en varias variables. Así que, está, eso. Entonces, lo que les... Sí, está bueno, está bueno. Se torna a veces un poco engorroso, pero está bueno, es divertido. Entonces, lo que les pido, si no cursaron cálculo 1 hace mucho, si cursaron, perdón, cálculo 1 hace mucho, es que chusmeen en YouTube eh, videitos de cómo hacer partes y cómo hacer sustitución. Porque yo me puedo detener en esas cuentas, me voy a detener, no es que las voy a pasar por alto, pero como que más o menos cómo hacer un cambio de variable, o cómo hacer partes, o eventualmente cómo hacer fracciones simples, lo tienen que tener como fresco. De vuelta, yo me detengo las veces que sea, pero si se animan y si creen que están medio flojos con eso, chusmense algún videito de YouTube. Medio que con... Ah, es verdad, porque este curso tiene la parte de impropias. Ya se acuerdan de cómo integrar entonces. Es verdad, me había olvidado de que esta parte tiene este curso tiene la parte de impropias. Entonces, bueno, eso. Clase que viene entonces nos metemos con integrales en varias variables. Y subo los videos a YouTube, el de esta clase y el de la pasada. Bueno, entonces nada, si no hay preguntas, terminamos por acá y nos vemos el viernes. Bueno, entonces, chau chau.